Se va a llamar el temor de Dios. Esta va a ser la primera parte y estoy seguro que va a impactar profundamente sus vidas, porque tal vez sea, y lo digo con todo mi corazón, el tema más importante de la Biblia, el temor de Dios. Un tema mal interpretado, donde la mayor parte de los cristianos aún no saben qué es temer a Dios, y lo confunden con tenerle miedo a Dios, que son dos cosas diferentes, como lo vamos a aprender en esta mañana. En el libro de Jeremías, capítulo 10, versículos del 6 al 7, vamos a leer esta palabra que nos va a servir de base a nuestra serie, El temor de Dios. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. El temor de Dios es uno de los principales y más importantes mandamientos de la Biblia y al mismo tiempo uno de los menos comprendidos y practicados por los cristianos. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué diferencia hay entre temer a Dios, el temor a Satanás, el temor a los hombres o el temor a las circunstancias? ¿Qué diferencia hay entre tenerle miedo a Dios y tener el temor de Dios? ¿Qué tan importante es temer a Dios y de qué manera podemos aprender a temer a Dios? Y esta va a ser la serie que vamos a iniciar en esta mañana con este tema tan importante. Vamos a empezar estableciendo la definición de qué es o qué significa temor a Dios. Temer a Dios significa tener una conciencia continua. Tener una conciencia continua de que Dios nos observa las 24 horas. De que estamos en la presencia de Dios las 24 horas. Y de que cada pensamiento, cada acción y cada palabra que salga de mi boca está totalmente abierto ante sus ojos y nos pagará, nos dará, nos recompensará conforme a cada pensamiento que tenga, a cada palabra que salga de mi boca y a cada acción que salga de mi corazón. Esto lo podemos ver brevemente en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Aquí dice la Biblia que si tú eres de esas personas que te llamas cristiano, porque dice, y si invocáis por Padre, o sea, solamente los cristianos podemos invocar a nuestro Padre. Si nosotros invocamos a nuestro Padre, sepamos una cosa en primer lugar: Dios no tiene consentidos. Dios no tiene gentes especiales. Ten cuidado cuando alguno se sienta especial delante de Dios. Yo tengo cuidado cuando caigas en esta trampa de Satanás. Se llama orgullo y soberbia. Dios no hace acepción de personas, ni les permite más pecados a unos que a otros, ni tampoco es más condescendiente con unos que con otros. Esto es lo que significa que Dios no hace acepción de personas. Nos trata imparcialmente a todos y a todos parejo. Si nosotros sabemos esto, sabemos también que Dios va a juzgar la obra de cada obra que hagamos nosotros. Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, en vista de que en esta mañana he descubierto que Dios me está mirando, observando continuamente y que conoce mis pensamientos, mis motivos, las palabras de mi boca, la razón por la cual hago todas las cosas,
debo de caminar en la vida consciente de esto. Dios me ve, Dios me está observando. Todo lo que hago a escondidas, cuando nadie me ve, las cosas que meto debajo de mi colchón, las tranzas que hago escondidas, todo absolutamente está delante de Dios. Y Él me va a pagar. Y me va a dar conforme a todo lo que yo hago. Si nosotros estuviésemos conscientes de que todos nuestros pensamientos, palabras y acciones pudieran ser expuestas públicamente para que todos pudieran oír, ver y hacer lo que tú y yo hicimos ayer, antier o antes de antier, esto produciría una profunda diferencia en tu manera de vivir. Imagínate que ahorita apareció una pantalla y alguien dijera, vamos a exponer todo lo que hizo en esta última semana, las 24 horas del día, Pancho Ramírez. Y vamos a ver todo lo que pensó en la última semana, a quiénes miró, qué cosas comentó, cuáles fueron las cosas que pasaron por su corazón, las cosas que él hizo, las cosas que soñó, los libros y las revistas que vio a escondidas, que todo lo pasaran así como una película enfrente de millones de personas. Si tú supieras que esto iba a ser expuesto el domingo delante de todos, yo creo que nadie se portaría mal durante la semana. ¿Qué es lo que haría que cambiásemos nuestra manera de ser? El saber que van a ser expuestos nuestros pensamientos y nuestras obras como en una película. Amados santos, esto es precisamente la realidad de lo que la Biblia dice. Dice en Génesis 16:13, tú eres Dios que ve. Salmo 139, del 1 al 3, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Salmo 139, 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, Dios ve igual en la luz que en la oscuridad. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Salmo 94:9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están delante de Jehová y él considera todas sus veredas. Jeremías 16:17, porque mis ojos están sobre todos los caminos de tu vida y tu maldad no se esconde de mis ojos. Una de las realidades más grandes de la Biblia es que Dios sabe toda nuestra vida. Nuestros más recónditos y escondidos pensamientos, nuestras palabras, nuestros sueños, nuestros motivos, absolutamente todo lo sabe Dios y continuamente nos está observando. Ahora, vean ustedes en la Biblia también la promesa que acabamos hace unos momentos de decir que toda tu vida y toda mi vida algún día será pasada como en una película. Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas 12:3, por tanto, todo lo que has dicho en las tinieblas, a la luz se oirá, y lo que has hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Primera de Timoteo 5, 24 al 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan ellos a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. La Biblia nos muestra que todo lo que hemos hecho en secreto, algún día, así como lo dijimos, será revelado y será manifestado públicamente en lo que se llama en la Biblia el tribunal de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos da como consolación y como esperanza? Que si mis pensamientos que tuve yo antier
las palabras de crítica que tuve hace 5 días, la película que yo vi hace una semana, yo eso lo traigo a la cruz y antes de acostarme le doy la oportunidad a Dios de que me perdone y le digo, Padre, perdóname porque vi esas mujeres que no debí haber visto, pensé estas cosas que no debí haber pensado, traté a este empleado de una forma equivocada, hice aquello que a ti no te gusta. Si diario nosotros tenemos esta oportunidad que Dios nos da de confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero toda la colota de pecados que no hemos confesado en nuestra vida cristiana, van algún día, se están amontonando y amontonando y amontonando, y no hay un solo pecado con el cual Dios no tenga que tratar. Desde el momento que nos convertimos, porque cuando nos convertimos, toda nuestra vida pasada quedó enterrada. No hay nada antes de mi conversión que Dios tenga o vaya a sacar en contra de mí. Nada absolutamente, porque todo está enterrado bajo la sangre de Jesucristo. Pero desde el momento de nuestra conversión hasta que Él venga, Dios nos hace responsables de nuestra vida espiritual, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestras obras. Esto es lo que se llama en la Biblia la sensibilización del Espíritu Santo. Tenemos que sensibilizarnos a Dios. Tenemos diario que enfrentar la responsabilidad moral de que necesitamos examinarnos continuamente y escudriñarnos para cada día limpiarnos más y ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿De qué manera estas realidades de que Dios va a tratar con tus pecados y con mis pecados no confesados debería cambiar tu vida diaria? ¿Qué pensamientos deberías comenzar a cambiar? ¿Qué palabras ya no deberías de hablar? ¿Qué actos o qué obras deberías de dejar de hacer? ¿Qué actitudes debes de comenzar a corregir en tu vida? ¿Qué motivos o pensamientos debes de purificar? Ya a través de la confesión del pecado. ¿Qué revistas o qué películas debes ya de dejar de ver? Vamos a ver en segundo lugar la diferencia entre el temor de Dios y el tener miedo a Dios. Deuteronomio capítulo 5 nos ofrece una ilustración magnífica, excelente y perfecta entre la diferencia de tener miedo a Dios y tener temor de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 al 29. Vamos a ver pues la diferencia entre tener miedo a Dios y tener temor de Dios. Repito, son dos cosas completamente diferentes. Dice en Deuteronomio 5:22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. La primera vez que Dios se aparece públicamente a una multitud de personas es aquí en el monte Sinaí. Antes del monte Sinaí, Dios habló con Adán en el huerto, Dios habló con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Noé, etcétera, etcétera, como individuos. Y estos individuos aislados le transmitieron a la gente, Dios dice esto, que hagan aquello. Pero ahora esta es la primera vez en la Biblia en la que Dios les habla a una multitud de personas. Y entonces, al estar en las faldas del monte, todo este pueblo, cuando supo que Dios iba a bajar, todos imaginaron que iban a comenzar a caer palomitas, desde arriba iba a decir, peace and love, mis nenes, ¿cómo están mis nenes chiquililines? Miren aquí lo que les traigo de Navidad y miren lo que les voy a prometer. Cuando ellos vieron la otra cara que nunca se imaginaron de Dios, fue que al acercarse a Dios y al comunicarse Dios con los seres humanos, comenzó a temblar el monte.
comenzó a oírse un ruido de shofar. Tu, 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 tu. Comenzó el sonido de bocina de shofar, vinieron tinieblas, y el pueblo ante este espectáculo y ante este suceso comenzó a temblar de miedo. Nunca se imaginaron que el enfrentamiento con el Dios Todopoderoso sería tan traumático. Y los hizo vibrar en las fibras más íntimas de su ser. Dice el versículo 23, y aconteció que cuando vosotros, aquí está hablando Moisés, oísteis la voz en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz. De en medio del fuego, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Cuando todo el pueblo se dio cuenta de este encuentro con Dios, y el efecto tan traumático que tuvieron con Dios, el pueblo no corrió hacia Dios, el pueblo corrió hacia Moisés. Y fueron corriendo con Moisés, y le dijeron a Moisés, Dios mío, no es posible, nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nos han dicho que nadie podía oír la voz de Dios, y nosotros hoy hemos oído la voz de Dios, ahora sabemos que Dios existe y que nos habla y se comunica con nosotros, los seres humanos. Versículo 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué vamos a morir? Le dicen a Moisés. ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Dios, nuestro Dios moriremos. Cuando llegan a Moisés, le dicen, Moisés, ¿sabes una cosa? Estamos conscientes, si es verdad, Dios nos oye, pero queremos decirte algo. No nos pidas regresar al monte. No queremos oír esa voz otra vez, porque estamos seguros que vamos a morir y vamos a caer muertos. Estamos con una amenaza y con un temblor tremendo que se ha apoderado de nuestras vidas, porque si regresamos a oír la voz de Dios en el monte, estamos seguros que vamos a morir. Versículo 26, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún viva? En otras palabras, le estaban diciendo a Moisés, Moisés, de pura chiripada seguimos vivos. De pura suerte estamos vivos, pero no queremos volver a tomar el riesgo de estar cerca de Dios ni de oír su voz. Versículo 27, acércate tú. Acércate tú. Y oye tú todas las cosas que te dijere Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Todas estas palabras que el pueblo le estaba diciendo a Moisés, Dios las estaba oyendo. Dios vio que el pueblo le tuvo miedo. El miedo de Dios nos hace alejarnos de Dios. El temor de Dios nos hace acercarnos a Dios. ¿Ven ustedes la diferencia? Sigamos leyendo, versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Cuando Moisés oye lo que le dice Dios, ¿sabes qué, Moisés? Oí el chisme. Todo lo que te fueron a decir, lo oí. Y ¿sabes una cosa? Que lo dijeron correctamente. O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés, la reacción que el pueblo tuvo es normal, es lógica. ¿Y sabes por qué? Lo dice el versículo a continuación, versículo 29. Y entonces Dios prorrumpe en una exclamación profunda de su alma y dice estas palabras, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Cuando Dios vio que el pueblo tuvo miedo de él y se alejó de él porque no pudo enfrentar la realidad de un Dios que nos demanda, que nos exige obediencia y sumisión y que nos impresiona y nos dice, así como yo en una cruz morí y di mi vida por ti y te amé,
yo también soy un Dios que castiga. Y soy un Dios que vuelco mi ira. Y soy un Dios que necesito tratar con el pecado. Porque si a mi Hijo Jesucristo no lo perdoné, a ti tampoco te voy a perdonar. Nadie podrá escaparse del juicio de Dios. Te puedes burlar lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, pero nunca te escaparás del juicio de Dios. Ayer estábamos en una boda de un hermano y tuve la oportunidad de platicar con un hombre que se acercó ahí, pariente de una de las hermanas cristianas, y me dice esta mujer: hermano Alducin, le presento a mi esposo, nada más que, y le digo, ¿cómo le va? Nunca lo he visto por la iglesia. Me dice, no, yo tengo necesidad de esas cosas. Y así, ¿verdad? Con la cara así, yo no tengo necesidad de esas cosas. Le dije, ¿por qué? ¿Qué le saca? Le dije. Y se espantó y me dice, ¿le saco a qué? Me dice. Le digo, ¿le saca usted a enfrentarse con Dios? Me dice, yo no tengo miedo ni de mis caballos, me dice, yo soy charro. Le digo, bueno, pues será usted muy vaquero y muy charro, lo que quiera, pero yo le garantizo que usted no va a escuchar a Dios porque usted le tiene miedo a Dios. Y usted tiene miedo de oír que Dios le diga que ame a su esposa. Y usted tiene miedo que Dios le diga que usted tiene que ser responsable de sus hijos. Y usted tiene miedo de que le diga a Dios que deje de ser macho y talibán. Y usted tiene miedo de enfrentarse con la responsabilidad de que ser cristiano es ser hombre, y el más macho y el más varonil son los hombres y los varones de Dios. Le dije, a eso le tiene usted miedo. Y él nunca se imaginó que yo le pudiera hablar de esa manera. Porque él, o sea, como le dije a mi esposa, cuando alguien te agrede, tú le contestas con una palabra de acuerdo a lo que él te dijo. Y él creyó que yo me iba a quedar callado. Le dije, usted le saca ir a la iglesia. Creyó que le iba a decir, ay, pues Dios le ama ir por acá. Y le dije, usted lo que tiene es temor de enfrentar y ser responsable y ser un hombre ante los ojos de Dios y de la Biblia. Por eso usted tiene miedo de escuchar a Dios. Y por eso, eso es para las mujeres y es para las viejas. Yo con mis caballos y aquí en mi rancho. Y es todo lo contrario. La gente tiene miedo, no temor, tiene miedo de venir y escuchar la palabra de Dios. Porque cuando oímos la palabra de Dios, nos enfrentamos con un Dios que nos dice, quiero que hagas esto y esto y esto. Y nosotros queremos evadir toda responsabilidad y ser nosotros nuestros dioses y establecer nosotros nuestras reglas y hacer lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Por cobardes. Por cobardes. Si ustedes notan en Apocalipsis 21:8, los que encabezan la lista de los que se van al infierno son los cobardes. No los adúlteros, no los borrachos, no los asesinos, dice, los cobardes encabezan la lista de los que van al lago de fuego. La diferencia, pues, entre tener temor de Dios y miedo a Dios, es que el miedo de Dios hace que la gente huya de Dios. Se esconde de Dios como Adán cuando pecó y no busque a Dios. Y cuando hay temor de Dios en nuestra vida, nos hace acercarnos a Dios, porque sabemos que aun cuando es un Dios que me exige y que me demanda, es un Dios que me da la fuerza para vivir cerca de Él y obedecer sus mandamientos. Y ya no le tengo miedo a Dios, ahora tengo temor de Dios. Ahora estoy consciente que con ese Ser Supremo, el Rey de las Naciones, que no hay semejante a Él, yo no puedo engañarlo, yo no puedo ser insincero con Él, yo no puedo mentirle, yo no puedo autoengañarme y creer que vivir una doble vida. Estoy ante un Dios que me está viendo y tengo que tener conciencia de eso y tengo que ser honesto y tengo que ser sincero con Él. Eso es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Y ahí Dios comienza a tratar con tu vida porque has aceptado caminar con Él y has aceptado y permitido que Él pueda comenzar a ayudarte. Ahora veamos el temor del diablo. Dice en Romanos 8:15 la diferencia entre el temor de Dios y el temor de Satanás. Dice en Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Vean ustedes los dos espíritus diferentes en este versículo. Por un lado hay un espíritu de esclavitud y por otro lado hay un espíritu de adopción. El de esclavitud te hace vivir ¿en qué? Vean la diferencia entre tenerle temor a Satanás y tenerle temor al diablo. Las personas que le tienen miedo a Satanás
miedo a las brujas, miedo a las brujos. Ahí pues junto a mi casa vive mi vecina y es hechicera, mi hermano, y nos está maldice. ¿Y qué? El momento en que tú tienes temor, cuando tú te abres y crees que una maldición te va a llegar y que ese brujo que es tu tío y que te lieron las cartas y que te va a alcanzar, el momento en que tú te abres al temor, el temor te lleva y la maldición te lleva, porque le tienes más temor a ese hechizo, a esa maldición, que a Dios, que nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo mi sombra. Plaga no tocará tu morada, ni flecha que de día te pueda hacer un daño. ¿Por qué? Porque es más grande el que está entre nosotros que el que está en el mundo. La persona que le tiene miedo a Satanás, la persona que le tiene miedo a los demonios y se espantan con los demonios y con la oscuridad y aquí me va a salir un chamuco en la noche y me van a pasar estas cosas, has perdido el temor de Dios. Porque el temor de Dios nos hace perder el temor a Satanás porque sabemos que es más grande con el cual estamos. El temor de Satanás esclaviza, paraliza, te impide avanzar y te mete en un estado de angustia y de destrucción y depresión crónica. Una de las armas más grandes que el diablo usa contra la gente es el temor. Y tú en esta mañana examina con todo tu corazón qué temores internos tienes. ¿Tienes temor de perder el trabajo? ¿Hay por ahí algún temorcillo escondido en que, ¿qué haré si pierdo el trabajo? ¿Tienes algún temor de que tu esposo te vaya a abandonar algún día? ¿Que tu esposa se vaya a morir antes que tú? ¿Que vayas a perder un hijo? ¿Que vaya a caer el dólar? ¿Que vaya a esto? Examinemos qué temores internos tenemos escondidos. Y esos temores tienen que salir de nuestra vida. Tienes que sacar el temor a que no me voy a casar, temor a que me van a dejar me van a decir la dejada, temor a que me voy a quedar yo también sin casar, temor a la oscuridad, temor a subirme a un avión, temor a caminar en la noche, temor ante aquello. Nosotros no podemos vivir bajo esos temores. Porque Cristo vino a hacernos libres y a darnos libertad para que viviéramos una vida de confianza, de seguridad, de paz, de esperanza y que pudiéramos caminar en la vida sabiendo que nosotros estamos continuamente bajo su protección. En tercer lugar, tenemos el temor del hombre. Dice en Isaías capítulo 2, versículo 22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Dios nos enseña que no debemos jamás, nunca tener temor de nadie, de ningún ser humano, porque todos los seres humanos están en las manos de mi Padre. ¿Cómo puedo yo tenerle miedo a mi esposo o a mi esposa o a mi padre o a mi hijo o al jefe de mi trabajo o al secretario o al gobernador o a alguna persona importante en el momento en que nosotros tenemos temor de un hombre? Ay, pues es que mi jefe me invitó, hermano, a mi a Vips a tomar un café, dice una muchacha, y me dijo que si no iba a tomar un café con él a Vips, que entonces ya no sería yo su secretaria. Y vemos nosotros cómo los seres humanos manipulan a los seres humanos y los jefes a las muchachas y las amenazan y las muchachas con la esperanza de tener un mejor trabajo o de vender su cuerpo o tener una mejor posición, comienzan a prostituirse y a venderse. Los seres humanos comienzan a hacer tranzas. Es que en mi trabajo hacen tranzas y me dijo mi jefe que si yo no le entro a las tranzas, yo no puedo estar con el equipo de él. Pues no estás con el equipo de él porque tú no tienes temor de lo que te pueda hacer, tú ten temor de Dios. No le tengas temor a tu jefe si tú pierdes como secretaria el trabajo porque tu jefe te amenazó y tú por tu conciencia moral no te vas a tomar un café con el Vips, pierde tu trabajo. Y quiero decirte algo, Dios te va a dar algo 5 veces mejor. ¿Por qué? Porque perdiste el temor del hombre. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Ay, pues los abogados de mi esposo me amenazaron que esto y lo otro y yo no tengo ni con qué arrastrarme, pero tienes a Dios. No le tengas miedo a ningún hombre. A ninguna persona en esta vida le tengas miedo. Es que mi esposo, yo sé que tiene un amante y llega en la noche y quiere que me acueste con él. Pues no te acuestes con él, porque hasta SIDA te va a pegar.
Cuando una mujer sabe que su esposo le es infiel, no tiene por qué acostarse con él. Eso no es sujeción. No eres hija de los talibanes. Tú tienes tu dignidad y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y tú no vas a permitir que tu esposo te contagie de SIDA. Así que eso no es sujeción, eso es esclavitud. Y Dios no las llamó para ser esclavas de ningún hombre. Es que me dijeron que yo tengo que estar sujeta en todo. Una cosa es ser mensa y otra cosa es ser mansa. Y hay muchas mujeres que se pasan por desconocer el significado verdadero de lo que es estar sometidas. Tu esposo no te puede obligar a cometer inmoralidad. Y tú tienes ahora que ver esta película pornográfica, pues no la veo. Pues si no la ves me divorcio, pues divórciate. Si no la ves me voy, pues vete. Pero yo no voy a rebajar mis normas porque Dios me dice que yo no cometo inmoralidad. Él no te puede obligar a eso. Y tú tienes que estar consciente de las cosas hasta donde tú puedes llegar. Pero por falta de ignorancia y por falta de consejería adecuada, damos consejos equivocados muchas veces. Por no conocer la estructura básica de la palabra de Dios. No tengas temor de ningún ser humano. ¿Por qué llegaba Moisés y se enfrentaba al emperador y al hombre prominente más grande, el faraón de Egipto? Dice el Señor Dios Jehová que dejes ir a mi pueblo. Estaba en un castillo Moisés, soldados. No llevaba guaruras Moisés, no llevaba un ejército más que una vara. Y vestido todo así medio pobre, dice el Señor que dejes ir a mi pueblo. El faraón podía hacerle así, ¡paz! Con el dedo. O, a ver, agárrenlo y ajustícelo y tírenlo a los leones, o mátelo. ¿Qué fue lo que hizo que Moisés se enfrentara a Faraón y le dijera, si no dejas ir a mi pueblo, hay una amenaza, te va a pasar esto y esto y esto y esto? ¿Qué gobernante se deja amenazar de esa manera por un ser humano? Ninguno. A mí no me vengas a amenazar, ¿qué no sabes quién soy yo? Y sin embargo Moisés se enfrentó a Faraón porque Moisés tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le dijo, quítate tus sandalias, porque cuando pises mis terrenos, estás pisando mi santidad. Yo soy el que soy. Cuando Moisés se encuentra con Dios, pierde el temor del Faraón, pierde el temor de los egipcios, pierde el temor de las circunstancias, porque conocía a aquel con el que se enfrentó, que era más grande que cualquier cosa que enfrentara en la vida. Viene Elías y se enfrenta con Acab. Dice mi Dios, delante del cual vivo, que en 3 años y medio no va a llover. Así que ponte abusado acá porque te va a ir como en feria. ¿Qué hizo que este hombre vestido con piel de camello, Elías, se enfrentara al rey más poderoso, casado con una mujer de lo más sanguinaria, criminal, pervertida y degradada, que se llamaba Jezabel? ¿Qué hizo que Acab se enfrentara a este hombre sin tenerle miedo, porque vivía delante de Jehová de los ejércitos? ¿Qué hizo que Juan el Bautista se acercara al rey Herodes y le dijera, no te es lícito vivir en adulterio con tu cuñada, ni acostarte con tu cuñada, porque tú tienes una esposa? ¿Qué hizo que estos hombres se enfrentaran al mundo? ¿Qué hizo que Cristo revelara las tinieblas y lo crucificaran en la cruz? El saber que era más grande la resurrección y la vida que viene que lo que el diablo nos ofrece en este mundo. ¿Qué hizo que Moisés le dijera a su madrastra, a la hija del faraón, madrastra, quiero decirte que me voy al desierto? Pero ¿cómo, Moisés? Ahí tienes tu carro Mercedes-Benz, tienes tu BMW, tienes tus trajes, te mandamos a Harvard a estudiar, tienes la cultura de los caldeos y de los egipcios. ¿Cómo te puedes ir al desierto? Es que escojo primero sufrir con el pueblo de Dios que los deleites temporales del pecado que Egipto me brinda. Todos en la vida algún día tenemos que escoger y decidir qué es lo que vamos nosotros a vivir y enfrentar en nuestra vida. El temor del hombre nos hace esclavos del ser humano. Miren lo que dice Isaías 41. Isaías 41. No tengas temor de ningún ser humano, te repito, ni de tu hermana, ni de tu cuñada, ni de tu padre, ni de tu madre, nadie que te amenace. No tengas miedo, no te dejes nunca amedrentar, hermano, hermana en Cristo, no te dejes nunca intimidar por nadie que te amenace. No tengas miedo de ninguna amenaza, de ninguna persona que te pueda hacer algo, porque pierdes el temor de Dios. Mira lo que dice Dios en Isaías 41, versículo 11 al 13. He aquí que todos los que se enojan contra ti, a ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás.
serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué cosa? No temas, yo te ayudo. ¿Qué promesa nos dice Dios? Cualquiera que te eche pleito, cualquiera que te amenace, lo va a hacer antes conmigo que contigo, porque yo soy tu escudo. Yo soy tu fortaleza, yo soy tu roca, yo te defiendo. ¿Cómo puedes demostrar que realmente tienes temor de Dios? No teniendo temor de ningún ser humano. No tienes por qué hacerle la barba a ningún ser humano. No tienes por qué lambisconear a ningún ser humano. No tienes por qué humillarte a ningún ser humano, porque no son dioses. Ninguno somos dioses. Cuando los apóstoles llegaron a Éfeso y comenzaron a acercarse y les comenzaron a besar la mano, ustedes son los dioses. Pablo se quitó la ropa, se sacudió y dijo, no nos adoren a nosotros, no me besen la mano, no se hinquen delante de nosotros, hínquense y adoren a Dios. No somos dioses nosotros. Pero cuando el ser humano cree que, ay, ese hombre, y se hincan y creen que es una persona, cambian y sustituyen al Dios verdadero por criaturas finitas, humanos que no son dioses. ¿Por qué? Porque no conocen ni saben temer al único y verdadero Dios. Por eso actúan como actúan. Y finalmente, el temor de las circunstancias. Marcos capítulo 4. Tener temor de las circunstancias o las amenazas de las fuerzas naturales como terremotos, tifones, huracanes, inundaciones, es temer al trueno en lugar de temer al que está detrás y lo puede controlar. ¿Me escucharon? En Marcos 4, 36 al 41, la Biblia nos relata la historia cuando los discípulos se meten a la barca con el Señor Jesucristo. Marcos 4, 36 al 41. Y entonces se levantó una gran tempestad de viento y comenzó la barca a ser bamboleada de un lugar para otro, de tal manera que el agua se metió a la barca y Jesús era tan grande su paz, su seguridad. Y como Jesús no tenía miedo de nada ni de nadie, ni del mar, ni que el terremoto, ni que la inundación, Jesús estaba dormido en la popa de la barca. Los discípulos, al ver la tempestad y el mar, dijeron, tenemos 5 minutos de vida. Esto se va a inundar y nos vamos a ahogar. Y comenzaron a tener temor de las circunstancias, del viento, del huracán, del terremoto, de lo que estaba pasando. Y en ese momento corrieron con Jesús y lo despertaron y le dijeron, despiértate que nos morimos, nos estamos ahogando. En ese momento dice la Biblia en el versículo 38 que estaba durmiendo Jesús, le despertaron diciendo, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, los discípulos dijeron a Jesús, ¿qué no nos estás cuidando? ¿Qué realmente no te preocupa que nos muramos? O sea, si viene un terremoto a México, podríamos nosotros decir, Señor, ¿qué no te preocupa que me caiga el techo de la casa encima? ¿Qué no te preocupa que esta inundación pueda anegar y acabar con todo lo que tengo? Y levantándose, versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, ¿por qué pudieron llegar a este extremo de temor? ¿Cómo no tenéis fe? Cuando nosotros le tenemos temor a las circunstancias, a las erupciones de los volcanes, al terremoto, a la inundación, y ay, ¿qué me va a pasar? Y ay, esto y el otro, y comenzamos a achicopalarnos y hacernos, y comienza a paralizarnos el miedo, ¿y qué pasa si tiembla en la noche? ¿Y qué pasa si aquello me muero? Pues si te mueres, te moriste. Si te cae el techo de tu casa, te cayó. Si llega la inundación y está en el plan de Dios que muriera ahogado, me muero ahogado. ¿Por qué? Porque para mí el morir es ganancia. Y el vivir es Cristo.
Tenemos que estar listos para morir ante cualquier circunstancia de la vida. No tengas miedo la forma como vas a enfrentar la muerte. No tengas miedo de las circunstancias. Comienza el volcán a hacer erupción y comienza el terremoto a sacudir. Pues sí es lógico que te pares, ¿verdad? Que salgamos y nos metamos debajo de los marcos de una puerta y tratemos de autoprotegernos, pero no al grado que me paralice y me traumatice. ¡Ay, se me cae la casa encima! Hermanos en Jesucristo, el temor de Dios es mucho más grande que tenerle temor a las cosas que nos puedan suceder. Jesús les enseña a no temer a los elementos, porque Él era quien podía controlar a los elementos. Dios puede impedir que yo me vaya con ese huracán, con ese tifón, y si no lo permite Dios y me voy con ese huracán y me alcanza ese maremoto y caigo debajo de 50 toneladas de concreto y de acero, como los que fueron sepultados en las Torres Gemelas el 11 de septiembre, Dios permite que nosotros nos vayamos a la otra vida de 1000 formas diferentes. Unos por el cáncer, otros del corazón, otros atropellados, otros en huracanes, otros en inundaciones, pero todos absolutamente tenemos algún día que morir. No le tengas miedo a la forma como vas a morir. Tenle temor a Dios y a Él sea debido nuestro temor. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos examinas y nos conoces. Tú sabes cuántos de tus hijos en este momento tienen temores inconscientes, tal vez internos, pero tú le recuerdas que tú los has escudriñado, conoces lo más íntimo de nuestra vida y quieres librarnos en esta mañana de todo temor que azote o que amenace nuestra vida y que nos esté impidiendo, Señor, vivir para ti. En el nombre de Jesús, venimos contra todo espíritu de temor en este momento. Toda fuerza destructiva que te amenace, toda amenaza de cualquier ser humano que haya llegado a tu vida, todo temor que tú tengas del futuro, de la caída del dinero, de cualquier problema que exista en este momento, sácalo de tu vida. En este momento dile, Señor, yo no quiero vivir bajo el temor. No quiero ser esclavo, Señor. Quiero ser siervo tuyo y libre para servirte. Y confiésale en este momento el temor que tú tienes a Dios. Díselo en el silencio de tu corazón. Dile, tengo temor de esto, tengo temor de mi esposo, tengo temor de la muerte. Díselo, Él lo sabe, pero Él quiere que lo saques, que lo exteriorices. Porque cuando lo confesamos con nuestra boca, somos liberados. Somos libres. Confiesa con tu boca y dile a Dios que te libre de esos temores. Que no tengamos temor de ningún ser humano. Que no tengamos temor de Satanás ni de sus demonios. Que no tengamos temor de las circunstancias, sino que nuestro temor sea a Dios. Él es el único a quien debemos de temer. Todos los demás temores son negativos. El temor a Dios es el único temor positivo que la Biblia nos ofrece. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Porque no hay semejante a Él. Grande es y grande es su nombre en poderío. ¿Quién no temerá al Rey de Reyes, al Rey de las Naciones? Porque a Él es debido nuestro temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a Él. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá amenazar nuestra vida? ¿Quién nos podrá separar de Él? ¿Desnudez? ¿Persecución? ¿Falta de empleo? Ni lo profundo, ni lo elevado, ni lo visible, ni lo invisible, ni ninguna cosa creada jamás nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que murió en una cruz, y en esa cruz nos amó, para darnos el perdón de nuestros pecados,
y para darnos seguridad para vivir y para que nuestro temor sea ahora a Él. En esta mañana Dios les ofrece a muchos de ustedes el perdón. Dios te desafía en esta mañana que no tengas miedo de Él, sino que tengas temor de Él y que vengas a este monte, pero ya no al monte Sinaí, sino al monte Gólgota, a donde Él murió en una cruz y donde su amor se manifestó cuando abrió sus brazos y dejó que lo clavaran para derramar su sangre para pagar por tus pecados y por mis pecados. Dios te invita a la cruz en esta mañana, a que ahora sí veas la misericordia y la gracia, no la ley del monte Sinaí, sino la gracia del Calvario, y que veas ese amor eterno con que Él te ama, para que en esta mañana vengas a Él, y Él no te va a amenazar ni te va a castigar, Él te va a perdonar y va a tener misericordia de ti, y te va a dar el valor de vivir para Él. Si tú en esta mañana quieres venir a la cruz e invitar a Cristo a tu corazón, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, esta mañana he comprendido que antes tenía miedo de ti. Ahora veo la diferencia y quiero temer tu nombre. Quiero tener temor de ti. Quiero acercarme a ti, sabiendo que me has amado en la cruz, que has dado tu vida por mis pecados, para perdonarme y lavarme con tu sangre preciosa. Señor Jesucristo, te pido en este momento que entres a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te doy las gracias por tu perdón y te pido que en este instante, que me arrepiento de mis pecados, entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tu perdón y porque ya no quiero tener temor de nada ni de nadie más que de ti, para vivir libre y victorioso al lado de tu Hijo Jesucristo, a quien algún día volveré a ver. En su nombre maravilloso. Amén.